Pues es en positivo que el superintendente de salud le esté poniendo la cara al problema. Me ha parecido muy valiente que enfrente la realidad de lo que está viviendo el tema de ciertos medicamentos, sobre todo por la preocupación de los usuarios. El superintendente está contándonos una verdad que nos duele mucho, pero es positivo saber la verdad. Superintendente, buenos días. Julio, buenos días para ti, para toda la audiencia y para toda la mesa de trabajo. ¿Y usted en Semana Santa un martes camellando, no? Sí, claro, sí, señor. La gente enferma todos los días y es nuestro deber proteger todos los días el derecho a la salud de las personas. Entonces, sea Semana Santa o sea cuando sea, toca estar al frente. No, pero el jueves sí se va a dar una vuelta, ¿o no? La verdad no creo. ¿No? Lo dudo mucho. Tipo joven, yo pensé Sí, que usted súper estaba joven. súper joven, lo vi como en Estéreo Picnic, una cosa así. No, claro, es que él también, pero pues... ¿Ah, está en el combo de ustedes también? No, pues sí, no lo metan ese combo. Superintendente, si usted pudiera hacer el top 5, no lo haga en orden, pero ¿cuáles son los 5 problemas más graves que hay en este momento de desabastecimiento de algún medicamento primordial? Bueno, Julio, lo primero que hay que decir es que está difícil hacerte un top 5, pero lo que sí te puedo contar son los hallazgos principales que hemos encontrado nosotros que nos preocupan y que hoy hacen que traslademos investigaciones administrativas para ver qué es lo que está pasando. Las EPS que reciben el costo de la salud, el costo de la UPC, tienen la obligación de garantizar la entrega de medicamentos oportuna y completa a todas las personas. Para eso, en general, contratan a unas empresas que se llaman gestores farmacéuticos. Estos gestores farmacéuticos lo que hacen es contratar con laboratorios, importar los medicamentos y garantizar que hayan sitios para la dispensación de los medicamentos oportuna y completa para todas las personas. Ha habido muchas fallas en este proceso y es lo que nos preocupa. Nos preocupa que muchas personas, y que seguramente han tenido conocimiento en la W y en distintos espacios, es que el medicamento está desabastecido en la farmacia de la EPS. Pero en esa misma farmacia, si quieren comprar el medicamento de forma particular, hay la disponibilidad del medicamento o en la farmacia del lado o en cualquier otro sitio. Entonces ahí empezamos a investigar qué es lo que está pasando con el desabastecimiento real de medicamentos y la autoridad competente que da esta información, que es el INVIMA, informa que hoy hay 25 medicamentos desabastecidos en el país y 12 medicamentos en riesgo de desabastecimiento, 37 medicamentos en total. ¿Esto qué pasa y qué preocupa? Pues que empezamos a pedirle información a los gestores farmacéuticos frente a qué era lo que estaba ocurriendo y encontramos 3 cosas. Lo primero, que hay unas EPS que no están entregando como esa caracterización de cada uno de sus pacientes en los territorios. Es decir, yo tengo que entregar una lista de cuántos pacientes tengo con hipertensión para que el gestor farmacéutico esté preparado, sepa qué medicamentos necesito para cada mes para poder atender la población y así tenga un stock suficiente y haya oportunidad de acceso al medicamento. Lo segundo que encontramos, que hay algunos, gestores farmacéuticos que se están escudando en que las EPS no les están pagando y que por eso ellos no contratan con los laboratorios y por eso no tienen disponibilidad de medicamentos, cosa que tampoco debería pasar. Y el tercer elemento, que es bastante preocupante, y aquí pongo el ejemplo de las insulinas, es que algunas EPS le dicen a sus gestores farmacéuticos únicamente compren de determinado laboratorio la insulina. Entonces hay, por ejemplo, 10 laboratorios que en el país hacen insulina o importan insulina. Y yo como EPS le digo, únicamente compre con uno de esos 10. Eso hace que la disponibilidad del medicamento sea menor y que obviamente en algunas oportunidades los gestores farmacéuticos no tengan la posibilidad de entregar el medicamento de manera oportuna y a tiempo a cada una de las personas que lo necesitan. Por eso estamos hoy en un proceso de investigación de 3 gestores farmacéuticas, de las más grandes que tienen en estos momentos del país, y estamos corriendo todos los estudios necesarios para poder dar los resultados y generar las sanciones pertinentes. Superintendente, pero ¿no se puede analizar eso? ¿Romper esa cadena comercial y esa cadena institucional? ¿Es que es eso lo que permite que un medicamento solamente pueda estar a un lado o solamente pueda estar al otro y se vuelve al final una excusa de las gestoras farmacéuticas para no entregar los medicamentos? Digamos que esa fue la forma como el sistema se ha venido acomodando, como las EPS, que son las aseguradoras y las que deben garantizar la presencia en todo el territorio de los gestores farmacéuticos o de la disponibilidad, digamos, de medicamentos a través de cualquier mecanismo que pudieran haber ideado para garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los pacientes, pues no es lo que está pasando. Entonces, de la manera como ellas se han organizado,
como se han aliado con algunas gestoras farmacéuticas que han crecido dentro de los últimos años y en el marco del sistema de salud que tenemos, es lo que tenemos que empezar a analizar, si de pronto es el mecanismo más oportuno o mejor que tiene en estos momentos el sistema para la dispensación de medicamentos. Pero señor superintendente, pero aquí vemos que usted le está echando la culpa a las EPS, pero es la primera vez que nos enfrentamos en Colombia frente a una situación de desabastecimiento de esta magnitud. ¿No le cabe alguna responsabilidad al ministerio, al INVIMA, al gobierno por esta situación? A ver, el gobierno nacional ha cumplido con el giro de los recursos que necesita el sistema de salud para aprovisionamiento y de hecho el último año subió la UPC en un porcentaje que en la historia no se había hecho ese avance o ese progreso o ese aumento. Entonces tenemos un abastecimiento, digamos, en materia económica para las EPS para prestar esta organización. Las EPS no es la primera vez, sino que llevan 30 años gestionando este tipo de procesos. Entonces sí es preocupante que a hoy ellas tampoco hayan tenido, digamos, la capacidad de resolver estos temas o de analizar qué es lo que está ocurriendo. El gasto en materia de salud en nivel farmacéutico sí se ha venido incrementando y eso también me preocupa. Hace más o menos 10 años el gasto total del sistema de salud estaba en el 9%. Hoy llega al 20% en dispositivos biomédicos y en medicamentos, algo que comparado con otros países es completamente absurdo. La mayoría de los países tienen un gasto del sistema de salud que en farmacia o en medicamentos o en dispositivos biomédicos no supera el 5, el 8%. Nosotros tenemos un gasto muy alto en medicamentos que ha venido incrementando. Luego hay que analizar esa cadena de mercado y qué es lo que está ocurriendo porque no puede continuar ese proceso. Ahora tampoco es reciente. Desde enero de 2017 a la fecha llevamos más de 1 millón de quejas de las personas a la Superintendencia Nacional de Salud por falta de entrega de medicamentos y entrega de manera oportuna y completa. Luego tampoco es algo que veamos al interior de la superintendencia que sea nuevo, que sí ha aumentado, y que genera unas alarmas y unas alertas, claro que sí, y por eso estamos poniendo la lupa, pero que también hay que ser conscientes con la realidad, y es que el desabastecimiento real es de escasos medicamentos que se da por otras razones que no solo dependen del orden nacional, sino del orden internacional, y que requieren unas acciones más fuertes, por lo menos en tener una industria farmacéutica propia que nos permita, digamos, tener una disponibilidad de cierto tipo de moléculas más cercana y de pronto inclusive más económica, ¿por qué no? Sí, superintendente, pero algo me llama la atención de lo que usted está señalando. Por ejemplo, el incremento del gasto de los recursos de la salud en medicamentos o en tratamientos. Eso no es culpa de, por ejemplo, la excesiva cantidad de tutelas o de acciones que han llevado a que el plan de salud de los colombianos se vaya ampliando y por ende que el sistema de salud tenga que soportar más y más gastos de parte de lo que le están formulando los médicos a los colombianos, y entonces culpar a la EPS de eso, pues sí resultaría hasta cierto punto injusto, porque finalmente son los jueces de la República que, fallando acciones de tutelas, son los que terminan garantizando u obligando a la EPS a ofrecer unos tratamientos que en principio no están en el plan de salud. No necesariamente, Julio, porque hay varias cosas a analizar dentro de ese proceso. Primero, que no tenemos un sistema de salud real, que piensen que la prevención es el camino oportuno, rápido y más económico. No, pero no es el tema del sistema de salud y de la prevención. Yo le estoy hablando precisamente... Pero superintendente, no me desvíe el punto. No me desvíe el punto. Yo le estoy preguntando a usted directamente, los fallos que obligan a que las EPS cubran medicamentos o tratamientos que no están en el plan de salud, ¿no hacen incrementar los costos? Bueno, entonces yo le traslado la pregunta a otro lado, Julio, porque entonces, ¿por qué nosotros estamos importando medicamentos que cuestan más de 200.000 pesos en materia biológica cuando hay países que los importan en 5.000 pesos? El mismo medicamento que Colombia importa en 200.000 pesos, que es de alto costo al interior del sistema de salud, ¿por qué otros países son capaces de importarlo en 5.000 pesos? Porque las empresas que hoy están importando medicamentos generan unos costos muy elevados en algún tipo de medicamentos que impactan claramente la economía de la salud. No necesariamente que un juez garantice o respete el derecho a la salud, que como está constituido de acuerdo con la 1751, que es la ley estatutaria de salud, pues debe estar orientado a proteger la vida y la salud de las personas. Pero superintendente, no necesariamente... Ahí usted no está aduciendo la incapacidad del gobierno como una causal. En su momento yo recuerdo que Alejandro Gaviria, uno de los grandes legados que dejó en el Ministerio de Salud, fue precisamente ponerle algún tipo de límite y de control a los precios de los medicamentos. Este gobierno no ha hecho lo propio. ¿No es entonces culpa del Ejecutivo no haber adelantado medidas en ese sentido?
Precisamente lo que propone el gobierno nacional dentro de la reforma de la salud es la generación de esa política farmacéutica. En su momento Alejandro Gaviria lo hizo, pero lo hizo de manera incompleta, porque lo hizo únicamente para cierto tipo de medicamentos que no usa la mayoría de la población colombiana. Y para el grueso de los medicamentos que necesitan las personas, que usan todos los días, que son de carácter crónico, no se hizo este tipo de avalúo o este tipo de presupuesto para poder disminuir los costos reales en materia de salud. Luego sí hace falta un avance, sí se ha propuesto y sí hay una política de generación, digamos, de una materia regulatoria mucho más estricta a la hora de generar la importación y el control del mercado de los medicamentos al interior del país, y está sobre la mesa en estos momentos del Congreso de la República. Sí, yo le voy a insistir en el tema de la insulina. Es que la gente que necesita la insulina, pues escucha esta discusión y no sabe qué va a pasar. Y el tema de insulina sí es un tema de vida y muerte para mucha gente. ¿Hay cómo solucionar, sí o no, el tema de la insulina? Tenemos efectivamente las investigaciones en curso, estamos haciendo los traslados administrativos para generar las sanciones, y lo que definitivamente no puede pasar, porque hemos escuchado los casos uno a uno y a todos los hemos trasladado a las EPS para que solucionen, independientemente de que el gestor farmacéutico no haya tenido la capacidad de gestionar logísticamente la entrega oportuna del medicamento. La EPS sí tiene que hacerlo. Es decir, si el gestor farmacéutico que tiene contratada la EPS no tiene hoy la disponibilidad del medicamento, pero existe a nivel nacional, como pasa en el caso de la insulina, es la EPS la que debe gestionar y entregar oportunamente el medicamento, porque es la que además el gobierno le está girando la plata para la entrega oportuna. Pero es que al que necesita insulina se queda en esta discusión y mientras llega la investigación se puede morir. No, porque nosotros, dentro de todas las PQRs que hemos recibido, lo que hacemos es generar una orden inmediata a cada una de las EPS para que se entregue y se les hace seguimiento. Hoy las PQRs que recibe la Superintendencia Nacional de Salud están resueltas y cerradas en un 99.47%. Es decir, casi todas, la gran mayoría, las hemos logrado solucionar y solventar dando la orden inmediata a la EPS para que cumpla. Es lamentable, claro, y estoy de acuerdo con usted en que no deberían las personas ponerse en estos trámites de poner quejas cada vez que un medicamento vital le es negado, porque aquí no estamos hablando nuevamente de medicamentos de alto costo, o medicamentos que no se conozcan, o medicamentos nuevos, que a veces también es el escudo que han puesto y lo que han respondido las organizaciones de las EPS, que es el problema del INVIMA porque no ha permitido el ingreso de moléculas nuevas. La insulina no es algo que se haya inventado ayer o que no haya podido entrar al país como para poder solventar esta solución. Doctor Leal, usted habla de 3 gestoras farmacéuticas que están siendo investigadas. ¿Cuál es la razón para que no podamos conocer el nombre de estas gestoras? Porque esta información no puede ser pública. Porque tú entenderás que son empresas que prestan servicios de salud y que no sería recomendable generar pánico al interior de las personas que se ven beneficiadas o afectadas por lo que pueda ocurrir a otras gestoras farmacéuticas. Así que es algo que requiere, por el carácter de confidencialidad de la investigación y por el impacto que puede tener en la comunidad, que mientras tanto y mientras se generan las conclusiones de la investigación tenga reserva. Muy amable, superintendente. Gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias y un feliz